Hemos visto la definición de insight por parte del autor. Vamos a hablar un poco de por qué se parece tan poco a nuestra definición previa. Yepa, ¿qué tal, amantes de la Publi? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Publimola. Hoy estamos muy contentos de presentaros nuestra nueva serie sobre Gary Klein y su libro Seeing What Others Don't. Os explico muy rápido en qué va a consistir esta serie. Vamos a hacer 3 vídeos en los que vamos a tocar estos 3 temas que tenéis escritos aquí a la izquierda. Este es un libro de Gary Klein que recientemente he terminado de, en este caso, escuchar. Es un libro que he consumido en formato audiolibro y es un libro que trata sobre un tema que aquí nos gusta mucho. Trata sobre los insights. Entonces, vamos a resumir las partes que nos han parecido más interesantes, sobre todo para lo que a nosotros nos atañe, como publicistas, como amantes de la publicidad, de este libro, y lo vamos a dividir en estas 3 partes. Primer vídeo, ¿qué son los insights?, que es el vídeo en el que estás ahora mismo, y luego vendrán 2 más, cómo encontramos insights y qué nos previene, qué nos impide encontrar insights. Así que bueno, si este tema te interesa, te recomiendo que te suscribas al canal y te quedes con nosotros para que no te pierdas ninguna de las entregas. Bien, vamos a empezar esta serie hablando un poco de qué son los insights, cuál es la definición que nos da este autor del concepto de insight y como veréis, los que ya seáis usuarios recurrentes del canal, veréis que la definición que nos propone Gary Klein dista bastante, difiere bastante de la que hemos visto aquí. Vamos a hablar de esto al final del vídeo, vamos a comentar un poco por qué es una definición tan diferente, cuál es mi opinión al respecto del tema, etcétera. Pero antes de empezar con eso, quiero hablar un poquito sobre el autor para situaros. ¿Quién es Gary Klein? Gary Klein no es una persona relacionada con el mundo de la publicidad, ¿de acuerdo? Eso es algo importante, que será muy relevante a la hora de valorar, pues, cómo interpreta él el concepto de los insights. Gary Klein es un research psychologist, es decir, es un psicólogo investigador, pionero en el ámbito de la investigación del Naturalistic Decision Making. ¡Wow! Voy a explicar muy rápido este tema y lo voy a intentar explicar de la forma más sencilla posible porque tampoco soy un experto, pero me parece interesante que sepáis de qué se trata. Hay ámbitos de investigación de la psicología del decision making, es decir, de la toma de decisiones, que hacen estudios basados en ejercicios de investigación sobre grupos controlados, ¿de acuerdo? Es decir, pues imaginaos, cogen a un grupo de personas y le dicen, oye, en esta situación así, si yo te doy dinero para que hagas esto o lo otro, ¿tú qué harías? ¿Vale? Y de esta forma se estudia un poco el comportamiento humano. Es una forma de hacerlo. Gary Klein no está muy a favor de esta forma de trabajar la investigación sobre el decision making porque él considera que analizar la toma de decisiones en entornos que no son reales, en situaciones en que las personas están en un contexto de ser estudiados y de alguna forma lo saben, desvirtúa bastante las conclusiones que se pueden sacar. Entonces, él es un pionero de este campo que es el Naturalistic Decision Making, que lo que hace es estudiar toma de decisiones que ya ha sucedido en situaciones reales, ¿de acuerdo? Y en qué se basaron esas tomas de decisiones. Entonces, es una persona que ha trabajado, por ejemplo, con el Cuerpo de Bomberos de Estados Unidos, ha trabajado con grupos militares en Estados Unidos, pues para estudiar, pues imaginaos, ¿no? En el caso de los bomberos, por qué un bombero puede tomar una decisión u otra en un momento de máximo riesgo, en un momento de máxima presión, pues que lo llevaría a tomar una decisión u otra, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de su carrera y su trabajo como investigador, uno de los elementos que más le ha interesado a Gary Klein es el tema de los insights. Entonces, lo que hizo él con este libro es analizar, creo que fueron 170 casos de insights que él documentó en la medida de lo posible y bueno, documentó cómo se había llegado hasta eso que él llama insight, cómo se había llegado hasta esa idea y trazó un poco todo este argumentario al respecto de dónde salen los insights, qué nos impide alcanzarlos y en general todas estas cosas que vamos a ver en estos vídeos. Así que bueno, si esto te está pareciendo interesante, te recomiendo que te quedes y como te he dicho antes, que te suscribas para que los puedas ver los 3. Perfecto, pues hecha ya toda esta introducción, vamos sin más a ver la definición que nos propone Gary Klein sobre qué es un insight.
An insight is an unexpected shift to a better story that changes beliefs and behaviors. Bueno, es posible que, como decía, si eres una persona que está familiarizada con el término desde un punto de vista de publicidad, te quedes un poco así, ¿vale? No te preocupes que ahora vamos a desgranar esta definición y vamos a explicar qué significa. Vamos a empezar, antes que nada, por traducirla. Lo que dice es, lo que he querido, perdón, pequeño inciso, es mantener la definición concreta en inglés, porque bueno, me ha parecido un tema respetuoso con el autor. Entonces, él lo que dice es, un insight es un cambio inesperado hacia una historia mejor que cambia creencias y comportamientos. ¿De acuerdo? Lo voy a repetir. Un insight es un cambio inesperado hacia una historia mejor que cambia creencias y comportamientos. Y bueno, si esto te sigue pareciendo confuso, que es muy posible, déjame decirte que lo primero, lo más importante que tenemos que entender aquí es el concepto de una historia mejor, a better story. ¿A qué se está refiriendo el autor con eso? El autor se está refiriendo a una historia que explica mejor cómo funciona el mundo. Es decir, que nos lleva a un cambio de paradigma. He puesto esta imagen de Galileo porque, bueno, pues imaginaos cómo los descubrimientos de Galileo cambiaron el paradigma de cómo el ser humano pues, podía entender cómo funcionaba el cosmos y el universo. Eso digamos que fue un shift into a better story, un cambio hacia una historia mejor. De pronto tuvimos una historia mejor que nos explicaba mejor cómo funcionaba el mundo, que supuso un cambio de paradigma. Y para él el insight es eso. Digamos que hay un entendimiento, hay una comprensión de una determinada situación y gracias al insight, a través del insight, el insight es este unexpected shift, este cambio inesperado que nos lleva a esta nueva historia, esta forma mejor de explicar el mundo. Entonces, gracias a esta historia mejor, la base sobre la que creíamos que funcionaba el mundo ha cambiado y este nuevo paradigma, esta nueva historia que tenemos al respecto de un determinado tema, nos lleva también a encontrar nuevas soluciones. Y eso, como digo, viene de que estamos interpretando el problema de forma diferente, de que estamos entendiendo una situación de forma diferente. No he querido incluir ejemplos de insights concretos que él toca en el libro, porque tampoco quiero destripar el libro, no quiero arruinaros, digamos, la lectura o el consumo de esta obra. Lo que me interesa es tocar la parte conceptual y fundamental del tema, y el libro está plagado de ejemplos, toca, no sé si los 170, pero muchos de los casos que él ha estudiado los explica en mucha profundidad, y yo creo que si esto os parece interesante, tiene sentido que probéis de leer el libro. Entonces no he querido desvelar los insights para no pisaros un poco esta experiencia. Volviendo a la definición, decimos que un insight es un unexpected shift, es decir, un cambio inesperado. Eso, digamos, sí que tiene que ver un poco con lo que nosotros habíamos hablado en el canal de que es un insight, ¿vale? Que un insight siempre tiene un elemento de sorpresa, que tiene un elemento de ser algo que no está a la vista, de ser algo que no es evidente y que, como decimos, nos lleva a una better story, un cambio de paradigma, una nueva comprensión de cómo funciona algo en el mundo. Y luego llegamos a la tercera parte de la definición. Una cosa que changes beliefs and behaviors, es decir, que cambia creencias y comportamientos. Esto es una parte muy importante de lo que él considera un insight. Como él dice, los insights no sirven de mucho si no somos capaces de convertirlos en acciones, si no nos mueven a la acción. Si el insight se queda en un plano puramente conceptual y teórico, no cuenta para gran cosa. ¿De acuerdo? Muy bien. Como parte de la definición de insight, si vosotros lo buscáis, veréis que pues, en Wikipedia o en otras fuentes se vincula mucho el insight con el aha moment, este eureka moment. El eureka moment o el momento eureka, ya sabéis que es este momento en que Pitágoras se mete en la bañera y entonces al ver que el agua se derramaba cayó en la idea de la fórmula matemática que le iluminó y que de ahí viene el momento eureka, ¿no? El momento en que te das cuenta de algo, que llegas a este aha moment, al momento de la idea. Entonces es común que se vincule el concepto de insight con este concepto de aha moment. Sin embargo, lo que nos dice el autor es que para él estos dos conceptos
si bien guardan relación, no son sinónimos el uno del otro. Él, y yo estoy de acuerdo con esta lectura que él hace, dice que ni el aha moment es inherente al insight, es decir, puede haber un aha moment, un momento eureka que realmente no nos lleve propiamente a un insight, y puede haber insights, y esta es la parte que me parece más interesante, puede haber insights que no tengan en ningún momento este momento eureka, este momento de iluminación, que simplemente se desbloquean a través de pequeños hallazgos, de una acumulación de pequeños descubrimientos. Y esto me parece muy interesante. Yo estoy totalmente de acuerdo con esta lectura. Hemos visto la definición de insight por parte del autor. Vamos a hablar un poco de por qué se parece tan poco a nuestra definición previa. Esto realmente os recomiendo que, si no los habéis visto, veáis los vídeos de qué es un insight, para qué sirven los insights y tal. Tenemos aquí una playlist completísima sobre el tema de los insights y entonces veréis que efectivamente hay una cierta disparidad en estas definiciones. Bien, el insight, si os fijáis en los vídeos, siempre pongo ¿qué es el insight en publicidad? ¿Qué son los insights creativos? Nosotros en publicidad usamos el término siempre con esta vinculación a la verdad humana que nos permite conectar con la gente para luego pues sacar una estrategia, una campaña o tal. No tomamos estas definiciones que están un poco más arriba, que digamos son insights casi a nivel más de la humanidad, ¿no? De estos pequeños hallazgos que nos ayudan a entender un poco mejor el mundo. Pero sin embargo, si bien es cierto que el insight cuando lo tratamos en publicidad pues es una cosa digamos más específica de la verdad humana, de algo tal, creo que también es interesante entender cómo en el resto del mundo, fuera de la publicidad, se trata el concepto de insight y que en el fondo los insights que no sean estrictamente verdades humanas que nos permiten conectar con no sé qué, también nos sirven. De hecho, también en el canal tenéis un vídeo que se llama ¿qué es un insight sin chorradas? Y ahí hablamos de que no es tan importante la definición de diccionario de insight como el rol que tiene que jugar el insight en nuestro trabajo. Y en este sentido sí que me parece que tanto la definición que hace Gary Klein de este hallazgo que nos permite tener una nueva concepción del mundo y un nuevo paradigma sobre el que explicarnos las cosas, como los vídeos que veremos a continuación de cómo alcanzar estos insights o de qué nos impide alcanzar estos insights, pues creo que sí que nos puede ayudar en nuestro trabajo. Voy a acabar con qué es lo que yo opino del tema. Lo que yo opino del tema totalmente a nivel personal y, bueno, yo no tengo, digamos, más autoridad para hablar del tema que el hecho de tener este humildísimo canal de YouTube, pero bueno, si estás aquí y has llegado hasta aquí, entiendo que te puede interesar mi opinión. Mi opinión es simplemente que un insight es algo que nos permite entender mejor el mundo. Entiendo la definición de Gary Klein de que it's a shift into a better story y gracias a esta historia y tal, pero yo creo que incluso se puede simplificar más. Un insight es algo que mejora, añade, desbloquea algo sobre la comprensión que tenemos del mundo y nos ayuda a entenderlo mejor. Y que con eso es más que suficiente para entender lo que es un insight y con eso es más que suficiente para seguir explorando este maravilloso concepto. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un vídeo bastante teórico. Veréis que esta serie pues es un poco, como os decía, teórica, pero bueno, los próximos vídeos tienen un componente un poco más práctico. Me interesa saber tú qué piensas. Comenta, opina, debate, dime en comentarios cómo lo ves. ¿Te parece que esta definición no tiene ni pies ni cabeza? ¿Te parece una chorrada? ¿Te parece interesante? ¿Lo hemos explicado bien? ¿Lo hemos explicado mal? Cuéntanoslo, ¿vale? Cuéntanoslo en comentarios. Recuerda que tienes muchos vídeos sobre este concepto de los insights en el canal, tanto de qué son como cómo encontrarlos con diferentes herramientas. Bueno, cosas muy interesantes, ¿vale? Incluso playlists de insights de novelas de Chuck Palahniuk. Bueno, tienes mucho contenido sobre los insights, así que, amigas y amigos, no os lo perdáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Abrazos a todos.